frontera, con la ultraderecha y con Vox. Y creo que tienen mal arreglo para salir de esa situación, porque además cuando se ponen a hacer propuestas son todavía más increíbles. Quiero que alguien me explique cómo es posible subir el gasto de defensa al 5%, bajar los impuestos, no tocar el gasto social y que todo esto se pague con el gasto superfluo, según lo que explica el Partido Popular. Ignacio Escolar hace temblar a Génova. El periodista desmenuza el nuevo ridículo del Partido Popular y advierte de un batacazo electoral inminente para Feijóo. Lo que debía ser el gran golpe contra Sánchez se convirtió en un boomerang letal. El presidente salió del Senado reforzado, sonriente y sin una sola herida política, mientras el PP se hundía entre nervios, preguntas incoherentes y un interrogador desbordado. Ni el mejor guión de la oposición pudo ocultar la evidencia. Feijóo se quedó sin estrategia, sin relato y sin rumbo. Génova tiembla porque hasta sus propios aliados mediáticos reconocen lo que es ya imposible tapar. El PP está perdido, y el antisanchismo se ha convertido en su mayor enemigo. Si los sobres que tenían los fajos de billete con membrete del PSOE... Bueno, el Partido Popular esperaba una clara victoria de esta situación, de esta citación, esperaba dejar tocado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Entonces la primera pregunta que vamos a ver es qué sensación tiene el propio presidente del gobierno, que ya algo manifestó a la salida ayer del Senado, pero qué dicen en el gobierno y qué dicen en el Partido Socialista. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Escuchamos y pudimos ver a un sonriente Pedro Sánchez salir del Senado diciendo que se sentía satisfecho y parece que de puertas para adentro, no es solo una sensación personal, sino que cunde esa misma impresión, ¿no? La de que salvó ese asalto con menos sufrimiento del que, se podía imaginar. Sí, es la sensación que cunde en el gobierno como de prueba superada. Esas 5 horas de comparecencia no fueron fáciles, eso lo admiten en Moncloa, pero sí creen que Sánchez logró capear tanto los ataques del PP, que prácticamente ni se esperó a que contestara, como acabamos de oír, y también las preguntas más concretas de sus socios, que de hecho son las que en el gobierno admiten que le pudieron poner más en aprietos. Fue ahí cuando, a preguntas de Más Madrid, Esquerra Republicana o Bildu, cuando tuvo que explicar sin bronca de fondo por qué confió en Ábalos y en Cerdán. De hecho, ayer le escuchamos por primera vez tratar de justificar por qué volvió a meter al exministro en las listas de las generales del 23, 2 años después de cesar. Le dijo de esto que era propuesta del PSOE valenciano, que era para reconocer su trayectoria política. También fue en este momento cuando tuvo que responder por el papel de la exmilitante Leire Díaz, que dijo que a él no le constaba que hubiera realizado trabajos para el PSOE. Y fueron estas cuestiones, como decimos, las que dejó en el aire. También preguntas sobre su mujer, su hermano o su suegro, que le lanzó después el PP y que el presidente despachó con un no me consta, según Moncloa, para no entrar al trapo de esa provocación del PP, por precaución, para no caer en una trampa que le podía haber llevado, dicen, a asegurar algo que pudiera tergiversarse. Con todo, en su equipo creen que cumplió objetivos porque logró no entrar al choque con el PP, ¿no? En esa bronca, no incurrió, dicen, en ninguna contradicción, ni dijo nada que le pudiera comprometer a nivel político o judicial, aunque eso supusiera, como decimos, dejar algunas cuestiones sin responder. Creen que logró dejar claro que el PSOE no se ha financiado de manera ilegal, que pagar en efectivo gastos es legal. Él reconoció, como dijo aquí cuando le entrevistaste, sí, que podía haber recurrido a este sistema de pago. Ayer dijo que si lo hizo fue de forma anecdótica. Ahora asumen en Moncloa que el PP se va a agarrar a todas estas cuestiones, ¿no?, que quedaron en el aire, a esos no me consta, para tratar de mantener viva su cruzada, pero en Moncloa respiran al considerar que la comparecencia de ayer, que el PP se guardaba como su gran as en la manga, no logró los resultados esperados. Ana, gracias. A vosotros. Claro, y si en el PSOE, si el presidente del gobierno dice que sale satisfecho de su asistencia a esta comisión, pues uno podría pensar, si uno está satisfecho, quiere decir que el otro no estará muy contento. Pues no, el PP en público dicen que ellos también están satisfechos con el resultado de esa comparecencia. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Esto en público, porque luego en privado sí que hay algunas voces que reconocen que Sánchez terminó sin grandes daños después de la comparecencia y que incluso
hubo momentos en los que su senador, el senador que interrogó al presidente del gobierno, se hizo un auténtico lío con el interrogatorio. Sí, hay voces en el PP que reconocen que lo malo de las expectativas tan altas es que luego todo sabe a poco, y aquí había muchas expectativas. El PP llevaba año y medio con la carta de la comparecencia de Sánchez guardada bajo la manga, esperando el mejor momento de la partida para sacarla, y encontraron en el 30 de octubre, el día siguiente al aniversario de la Dana, ese momento idóneo, pero hay fuentes del partido que creen que se ha gastado la bala sin terminar de dar en el blanco. Hay un contraste entre el optimismo que desprendía ayer el senador Alejo Miranda, que es quien interrogó a Sánchez. Lo que hemos visto es a un presidente completamente arrinconado por la verdad, visiblemente molesto porque le hiciéramos preguntas. Él no está acostumbrado a contestar y cuando juega en un campo neutral está nervioso y evita a toda costa decir la verdad. Que celebraba con cierta euforia que habían conseguido su objetivo, que era retratar a Sánchez, y luego están otras voces de su partido que sostienen que Sánchez se salvó más de lo esperado, que salió ileso. Dicen esas fuentes que el senador Miranda se mostró nervioso, acelerado, que se aturulló a veces con las preguntas, aunque también lo excusan, creen que no tenía una tarea fácil y defienden que Moncloa tampoco puede cantar victoria. No cierran de hecho la puerta a volver a llamar a Sánchez para que comparezca por segunda vez. En Génova, en cualquier caso, presumen de haber conseguido al menos la foto de Sánchez teniendo que responder de manera televisada a preguntas sobre la corrupción. Se verá en todas las televisiones, en todos los medios de todos los países, decían ayer. Julia, gracias. A vosotros. Pues yo no sé si precisamente ese fue el problema, que se vio en televisión, en todos los medios, en muchos países, dijo el senador Miranda, porque los ciudadanos fueron absolutamente conscientes, vieron con toda la nitidez del mundo en qué consiste o en qué se convierte, porque no sé en qué consiste, en qué se convierte una comisión de investigación, sobre todo si hay focos y si hay cámaras. Y esto, Ignacio, pienso que al final esto en lo que repercute es en la credibilidad, y luego entraremos en las estrategias de cada uno de ellos, pero en lo que repercute es en la credibilidad de las propias instituciones. Ayer decíamos, unos salen satisfechos, los otros dicen que también deberíamos preguntar al Senado. ¿Qué dice el Senado? No los senadores, sino el Senado como institución. Y sobre todo qué dicen los votantes que vieron ayer ese espectáculo. Yo creo que el lamento sobre la degradación del debate público en España es una constante. Estamos todo el día haciéndolo, pero creo que ayer vivimos un nuevo récord mundial, o por lo menos local, en cuanto a degradación de las instituciones y en cuanto a espectáculo lamentable. Yo participo en un montón de debates de televisión, algunos son muy duros, algunos incluso desagradables. En ninguno de ellos he visto algo equivalente a lo que se vivió ayer en fragmentos de media hora a una hora en algunos de los interrogatorios más duros en el Senado. ¿No? Interrumpir permanentemente, un moderador o un presidente de la comisión completamente ausente. Eso del terreno neutral del que hablaba el senador del PP es completamente falso. El presidente de la comisión, todas las intervenciones, en fin, estaban claramente dirigidas a lo que estaban, y creo que la sensación que deja para muchos ciudadanos es terrible, porque si es malo el corte que habéis puesto, el resumen que habéis puesto, sí. Si alguien vio, o como yo o como vosotros, si no puedo escuchar aquí en directo, lo puedo escuchar en directo sí. Entero, es peor aún. Era algo de no creértelo, de pregunto 4 cosas, empieza a responder, no, pero retiro las preguntas anteriores, contésteme a la última, que es la importante, y además hágala tipo test, sí o no, nada más, que estamos en un carnet de conducir y esto es pues para eso mándale un cuestionario tipo test, ¿no? Y que responda sí o no el presidente a las afirmaciones y que plantea el Partido Popular. Creo que como momento político demuestra mucho cómo ha arrancado este curso, ¿no? Lo que empezó siendo la bala de plata del Partido Popular para arrinconar a Sánchez se ha convertido en una bala defensiva, que es en la semana estelar del bochorno de Mazón, colocamos esto para ver si así tapamos un poquito los daños que está provocando a la credibilidad de Feijóo su apoyo a Carlos Mazón. Y aún así no funcionó. Y la prueba está en que todos los periódicos conservadores hoy lo dan como una derrota, no como ningún éxito de la estrategia del Partido Popular. Creo, por supuesto, que el presidente tiene muchas cosas que contestar sobre este tema. Es que pero hay muchas preguntas para desde luego que la hay. Pero primero, esto iba de Koldo. ¿Qué pinta aquí el hermano de Pedro Sánchez o Begoña Gómez? Y el rescate de Europa. Esto iba exclusivamente, así está abierta y registrada la comisión, sobre el caso Koldo y por extensión, evidentemente, el exministro Ábalos. Que ya es gravísimo para el Partido Socialista el haber tenido esa implicación en ese caso de corrupción y la relación directa que existe, sobre todo en el caso de Ábalos, con el presidente del gobierno. Pero claro, cuando tú ya vas directamente a pasarte de frenada para intentar competir con el votante de Vox, te queda el espectáculo lamentable que vimos ayer. Bueno, totalmente de acuerdo. Recordad cómo cuando Feijóo anunció como si fuera una bomba esta bala de plata que creía la convocatoria de Pedro Sánchez en esta comisión, lo anunció pomposamente en el Congreso, y Pedro Sánchez, ¿qué le dijo? Solamente:
ánimo, Alberto. Y hoy podría decirle lo mismo, ¿no? Es decir, esta comisión, esta convocatoria a la comisión que Feijóo instituyó como un punto de no retorno, un punto de inflexión en la persecución, digamos, parlamentaria a Pedro Sánchez, bueno, pues al final les ha venido de vuelta como un boomerang, ¿no? Ha sido una comisión de moda óptica, por citar las gafas de las que se ha hablado más que cualquier otra cosa, y quién iba a decir que una comisión para algo tan serio como los casos de corrupción que acosan a Pedro Sánchez, que son gravísimos, de corrupción económica y corrupción moral, por las cosas que hemos hablado y que todo el mundo sabe de la prostitución, se iba a convertir en un boomerang en el que al final Pedro Sánchez vuelve a demostrar que es el único animal político que hay en la escena nacional y no hay nadie que le pueda... ya sé que dicen que los interrogadores habían visto muchas películas americanas sobre juzgados. No lo parecía. O sea, preguntarle al presidente Pedro Sánchez que cuántos iban en el Peugeot, pues es regalarle momentos, porque es que es absurdo. ¿Qué pasa con esa respuesta? Dice, depende del día. O sea, se permitió Pedro Sánchez incluso el sarcasmo. En fin, el Partido Popular no logra acorralarle, a pesar de todas las razones por las que podría hacerlo, y lo peor es el espectáculo y que no nos hace mejores, ¿no? O sea, yo creo que no nos debemos quedar con lo sarcástico, que puede ser divertido, lo de la moda, que puede ser también divertido, lo de las gafas, sino que al final es un espectáculo que no nos hace mejores como sociedad. Políticamente podríamos aspirar a muchísimo más. ¿Y qué somos hoy más que ayer? Y verdad, pues, que acaba alejando, luego decimos, pero yo creo que acaba alejando a los ciudadanos de la política. Es decir, los políticos quieren que esto se vea para lucirse ellos, pero el riesgo de que esto se vea es que los ciudadanos se alejan de la política y de las instituciones. Se alejan de la política o se acercan en forma de espectáculo. Bueno, se acercan de otra manera, exacto, y se acercan a otros. Como si fuera un espectáculo, y es que lo estamos viendo. Por fortuna para los periódicos y periodistas, la política hoy vemos que acapara mucho interés, que hace 10 años o 15 los programas de televisión que más se veían eran otros, de corazón, de salsa, y hoy son los políticos, ¿no? Es decir, hay un interés por la política, pero de forma espectacular, como si fuera un espectáculo, y lo de ayer contribuye a esto. El Partido Popular mantuvo en secreto hasta el día de ayer quién iba a ser el senador que iba a interrogar al presidente del gobierno, y uno se podía pensar que lo mantenían en secreto porque iba a ser un enorme interrogador, porque estaba preparándose todas esas preguntas que, como decíamos antes, están sobre la mesa por estos casos de corrupción, y al final entiendo que lo que buscó el Partido Popular fue al interrogador más bronco. Y tú decías, Ignacio, tenía una bala de plata, era la bala de plata del Partido Popular, y decía también antes Edu, no calibra el valor de la amenaza. Hemos hablado ya muchas veces en este abierto de la falta de propuestas de país del Partido Popular, cuál es su proyecto sobre determinados asuntos que necesitamos conocer, cuál es lo que plantea la oposición, pero claro, tampoco tiene una estrategia de oposición más allá de embarrar, gritar y armar ruido. Sí, su proyecto hoy es evitar que haya un sorpaso de Vox, básicamente. O evitar que Vox siga creciendo a costa del Partido Popular, o evitar que en las próximas elecciones el partido más votado sea el Partido Socialista, que es algo que en algunas encuestas empieza a aparecer. Y claro, si tu principal objetivo es proteger tu frontera derecha con la extrema derecha, pues te pasan cosas como las de ayer. Había en el Senado, creo que son 145 los senadores que tiene el PP. O sea, debería haber más para elegir y encontrar alguno con un perfil un poco mejor. Para empezar, biográfico, porque este es el senador del PP que hasta ahora era conocido porque fue responsable de las obras del Zendal, que pasaron de 50 a 200 millones de euros por sobrecostes. O sea que no hay nadie mejor, con un currículum mejor, con una experiencia mejor y con un tono político un poco mejor para interrogar al presidente del gobierno en todo el Senado, por parte del Partido Popular. Y luego está el problema de que terminamos el curso político anterior con Feijóo convencido de que al gobierno le quedaban 2 telediarios y que esto era ya cuestión de horas prácticamente. Y lo hemos arrancado en este otoño con el Partido Popular cayendo una y otra vez en errores autoinfligidos permanentemente, uno detrás de otro. Enumerabais antes, el de Gaza es el primero, el aborto es el segundo, las sesiones de control donde los propios diputados del Partido Popular le dicen a Feijóo, te ha ganado. En fin, y ahora este espectáculo en el Senado.
todo, en el fondo, todo lo que demuestra es esta evolución de Feijóo, que es alguien que llegó a Madrid diciéndonos que iba a hacer política para adultos y que no venía a insultar a Pedro Sánchez, y que ha acabado liderando la oposición más bronca que se recuerda. Que es verdad que esto pasa cada legislatura porque estamos en una tendencia claramente ascendente, y la que venga será probablemente peor aún, sobre todo si vuelve a ganar la izquierda. Pero que lo que te demuestra es la debilidad de la propuesta y del mensaje político de alguien que está exclusivamente preocupado por qué pasa por su extrema derecha y por evitar que todo este trampismo que impregna el mundo le supere. Pero en vez de combatirlo como lo hacen los partidos de centro-derecha del resto de Europa, que sobreviven a esas olas, lo que hace es camuflarse con él. Sí, Vox seguirá subiendo, y Ayuso por el lado dentro del PP seguirá acosando también a Feijóo. Yo creo que el Partido Popular de Feijóo está tropezando una y otra vez en la misma piedra con un agravante, y me explico. Tropieza en la piedra del antisanchismo. Se cree el Partido Popular que el antisanchismo es el combustible suficiente para reventar el sanchismo, para reventar a Pedro Sánchez políticamente, y no se da cuenta de que no solo no es suficiente combustible para amalgamarlos, sino que al revés, es que le da gasolina, le da combustible al sanchismo. El sanchismo no existiría si no fuera por el antisanchismo que alimentan ellos, ¿no? De esa forma tan de odio, de vísceras, sin racionalidad, sin argumentos, sino con pura víscera. Y esa pura víscera que muestran con su antisanchismo genera sanchismo, ¿no? Y no solo no le matan, sino que le resucitan. Y luego esto lo llevan haciendo desde las elecciones del 2023. Recordad cómo perdió precisamente por bueno, ganó, como ha dicho Edu Madina, pero no logró formar una mayoría de investidura precisamente por eso, ¿no? Porque el sanchismo se movilizó ante el peligro del antisanchismo. Pero ahora hay un agravante, y es que ya llevan 2 años de andadura estas comunidades gobernadas por el PP, y ya se acumulan muchas malas noticias. La primera y la peor, Mazón. El Mazón, que ya es el presidente de la Generalitat, ahora que ya es insostenible. Insostenible Mazón, e insostenible un Feijóo que le sigue sosteniendo, ¿no? Más los cribados, más los incendios en Castilla y León, más la corrupción, la supuesta corrupción del novio de Ayuso, que parece que ella lo borra siempre del mapa y tenemos que recordarlo. Entonces, se acumulan las malas noticias ya en los lugares donde tiene gestión, nuevos o antiguos, y esto genera que, a falta de propuestas de país, esto es lo único visible que tenemos del Partido Popular y de la gestión del Partido Popular. Con lo cual, la suma de ambos factores, ese antisanchismo visceral que solo genera sanchismo y los errores propios en su gestión, pues le están malogrando el panorama. Pero esto yo creo que lo hemos comentado incluso alguna vez aquí en el abierto, Ignacio, la sobreactuación en los casos de corrupción por los que los propios militantes, votantes, simpatizantes, seguidores del Partido Socialista tienen mucho que exigir y que preguntar al Partido Socialista, y que faltan todavía muchas explicaciones, pero la sobreactuación del Partido Popular acaba pasando factura, en el sentido de que hay muchos de estos militantes, simpatizantes, que al final dicen, es que claro, o sea, la sobreactuación nos une a nosotros. Es que es una de las claves, yo creo que lo explica muy bien Berna. ¿Por qué pierde el PP las elecciones? Pierde en el sentido de no gobernar las elecciones de 2023. ¿Porque se pasa de dosis o porque no llega? Yo creo que porque se pasa, por el que te vote chapote, por los pactos de PP y Vox en las autonómicas, porque al final ese tipo de actuaciones, que pueden servir y evidentemente sirven para movilizar a la derecha, también movilizan a la izquierda. Lo de ayer es otro ejemplo. Lo que se vivió ayer en el Senado, habrá muchos votantes socialistas que estén indignadísimos, y hay razones de sobra para ello, con la corrupción de José Luis Ábalos, con la relación de José Luis Ábalos con el presidente del gobierno, con la relación de Ábalos con las mujeres prostituidas, y que ante un ataque con lanzallamas y sin ningún tipo de finura por parte del Partido Popular, lo que hace es galvanizar a ese votante, lo que hace es unir frente a este tipo de planteamiento a un votante de izquierdas que ahora está más desmovilizado que la derecha. No entiendo cómo ahí no son conscientes de ese análisis, y solo lo explico porque les preocupe mucho más lo otro, que es su frontera con la ultraderecha y con Vox. Y creo que tienen mal arreglo para salir de esa situación, porque además cuando se ponen a hacer propuestas son todavía más increíbles. Quiero que alguien me explique cómo es posible subir el gasto de defensa al 5%, bajar los impuestos
no tocar el gasto social y que todo esto se pague con el gasto superfluo, según lo que explica el Partido Popular. Es imposible. No hay ningún economista, da igual la ideología que tenga, que crea que ese programa de unicornios económico es posible en España. Sí. Pero no han planteado una alternativa distinta. Están diciendo al mismo tiempo que hay que duplicar, o más que duplicar, el gasto en defensa, que hay que bajar los impuestos y que todo eso se va a poder pagar cumpliendo con las reglas de déficit europeas. Pues no se puede, pero en fin, no lo van a explicar, y creo que esto a mucho votante también le decepciona bastante. Esta es la derecha europea, de verdad. Lo que Ignacio Escolar dibuja es una imagen devastadora. Un Feijóo agotado, atrapado entre la ultraderecha de Vox y su propio vacío de ideas. El PP ya no convence ni a los suyos. Se enreda en escándalos autonómicos, en discursos de odio y en un teatro parlamentario que solo alimenta al adversario. Mientras Sánchez convierte los ataques en oxígeno, el líder popular colecciona fracasos y excusas. La bala de plata se convirtió en un tiro en el pie y el eco de ese disparo resuena por toda la derecha. Si algo ha quedado claro, es que el supuesto azote del sanchismo ha terminado reviviendo al sanchismo. El reloj electoral corre, y el próximo golpe que escuche Feijóo podría no venir de la izquierda, sino de sus propias filas.